Y está con nosotros nuestro invitado especial que mencionamos al inicio del programa de Construyendo Ideas, al arquitecto Marcos Rebaza Rodríguez, quien tocaremos este tema muy interesante que ustedes a través del fanpage nos escribieron. Y el tema, evidentemente, como en un inicio lo dijimos, viene a ser la iluminación natural en la arquitectura. ¿Qué tal, arquitecto Marcos Rebaza Rodríguez? Bienvenido al programa, gracias por la deferencia. ¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Y con respecto al tema, lo primero que hay que saber sobre la iluminación natural en los espacios interiores es que este tipo de iluminación depende directamente de la iluminación natural exterior. Claro. Es decir, lo que ocurre por fuera del edificio, ¿no? Y esa iluminación natural exterior, la fuente principal obviamente es el sol, con relación a lo que ocurre sobre el cielo local, en este caso de Trujillo, y ese comportamiento, digamos, sideral de lo que ocurre en el cielo es cambiante, ¿no? Por lo tanto, la iluminación que ocurre en los espacios al interior también va a cambiar en la medida que el cielo exterior rotando, ¿no? va cambiando también. Entonces, normalmente uno lo que hace es trabajar con las condiciones más desfavorables, es decir, cuando el cielo está tupido, hay una iluminación difusa en el exterior, entonces se trabaja con esa condición, ¿no? La condición más desfavorable. Correcto. Justamente, Marco, quería decirte que estuve presente en este curso del Colegio de Arquitectos de acá de la Región La Libertad, que se dio hace poco, en las semanas anteriores, y fuiste tú el ponente en cuanto a ese tema artificial de iluminación, natural a la arquitectura de los espacios. Y me pareció muy interesante en el sentido de que la pregunta va direccionada a esto. ¿Cómo manejas o cómo se controla, se podría decir, en viviendas de gran altura la iluminación natural? Por ejemplo, mi abuelita vive en un edificio de 16 pisos. Es el primer piso donde reside ella. La iluminación es nefasta. ¿Cómo controlar? ¿Cómo manejar? ¿O eso qué depende del proyectista? ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se estructura la parte esto de arquitectónicamente hablando? ¿Cómo lo ves tú de tu punto de vista, Marquitos? Mira, la pregunta es bien compleja, ¿ya? Porque la respuesta, y a lo mejor de repente vamos a desilusionar a muchos, pero en este tipo de proyectos donde impera más la rentabilidad económica, sacar provecho al máximo del terreno y densificar, es bien complicado bajo las condiciones urbanas que tenemos en nuestra ciudad. Es complicado resolver el problema de la iluminación natural. Bien complicada. Sí. Y por otro lado tenemos toda la reglamentación, normatividad que te exige que tengas espacios iluminados de manera natural, iluminados y ventilados naturalmente. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Perdón, el tercio, el cuarto, dependiendo de la zona que sea, ¿no? Claro. Que la mayoría no lo respeta. Sí, pues no hay un cumplimiento de esa norma, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos lograr la mejora de la calidad de la iluminación en los primeros niveles? Para que tengas un poco una idea, rápidamente te explico. Y retomando un poco lo que habíamos hablado hace un rato, como la iluminación natural depende de la iluminación exterior, esa relación de dependencia va a través de un porcentaje que se llama factor de luz diurna. Entonces, en ese porcentaje se condicionan ciertos indicadores que hacen que finalmente uno cuantifique la cantidad de lúmenes que debe tener un ambiente, ¿no? Entonces, ahí tienes, por ejemplo, la iluminación difusa del cielo local, o sea, las reflexiones múltiples que se generan, las reflexiones de las paredes, del contexto inmediato, de los paramentos que rodean a la edificación, e incluso también entra a tallar factores que tienen que ver con la reflexión de las paredes, techos del espacio interior. O sea, los colores. La carpintería, claro, todo eso. Entonces, ese factor lo que va a hacer es disminuir la cantidad, o sea, trabajamos con un porcentaje de lo que ocurre en el exterior. Entonces, si tú tienes una habitación, un espacio que tiene como ventaja mirar directamente al cielo local,
vas a tener una relación mucho mejor en cuanto a la iluminación interior que cuando tienes la ventana rodeada de elementos que obstruyen, ¿no? Eso se llama obstrucciones solares. Esto, Entonces, por ejemplo, tú tienes una ventana que da hacia un pozo de luz, ese pozo de luz te condiciona sustancialmente la cantidad de lúmenes que va a llegar a ese espacio. Por otro lado, tienes un edificio que tiene 16 pisos arriba. Quiero preguntar, de acuerdo a la altura. La cantidad de lúmenes que va a llegar es ínfima. ¿Ya? Entonces llega un momento en que... Y ahí el primer y segundo que llegan es nuevamente la iluminación, pues, ¿no? Tendrías que sacar la cabeza a mediodía para mirar realmente la luz, porque no va a llegar. Ahora, ¿cómo resuelves ese problema cuando ya un edificio está terminado, listo? Es bien complicado, porque depende del tipo de reflexión que tienen los ambientes, depende de la configuración del ambiente, la forma, depende del ancho, del largo, de la proporción, la distancia con relación a la ventana, depende de la carpintería, el tipo de vidrio. O sea, tendrías que hacer un esfuerzo enorme en cuanto a gastos para aumentar ni siquiera significativamente la cantidad de iluminación que provendría del exterior, simplemente porque tienes obstrucciones fuertes, ¿no? Pero qué interesante lo que has dicho, Marco, porque acá complementa muchos elementos, entonces, no solamente el color. No es tan sencillo. Sí, se ve, no solamente el color, como interiorista, que tengo la especialidad, un poco enfocamos porque los pozos de luz algunas veces le dan un azul, un morado, o sea, lo pintan en el condominio de la que consideran o que creen que está bonito, entre comillas, pero no sabiendo que eso es el color influye que debe ser un blanco para que pueda pues expandir, ¿no? Lo que pueda reflejar lo del día. Claro, se recomienda generalmente que sean colores claros para que haya una mayor reflexión, pero recuerda que ese es uno de los tantos factores que intervienen. Conversando contigo veo muchos elementos, mobiliario, material, textura, todo esto. ¿Y cómo, por ejemplo, entonces, cómo se podría manejar? Bueno, manejar no. ¿Cómo se puede un poco complementar a ayudar a que el primer nivel de una edificación de 15, 16 pisos pues ingrese algo de ventilación e iluminación? ¿Algo tiene que recomendar un vidrio específicamente? Mira, yo te podría recomendar ciertas cosas, pero vuelvo a repetirte, significativamente no va a mejorar el espacio por la condición geométrica del edificio, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando un edificio cuya volumetría te va a arrojar sombras todo el día, por ejemplo. Entonces, tú dices, oye, yo tengo una ventana grande, porque hay personas que dicen, aumenta el tamaño de la ventana, cambia el vidrio a un vidrio totalmente transparente, pero es en vano ese tipo de soluciones cuando geométricamente el pozo no te permite una vista del cielo local. Y encima la volumetría te hace sombra todo el tiempo. Es bien complicado, ¿no? Y eso obedece, entre otras cosas, a que, por ejemplo, siempre pretenden las empresas constructoras ganar el más área posible. Sí, los promotores, etcétera, tratar de desarrollar un proyecto multifamiliar de esa naturaleza en un área que muchas veces no es idónea para eso. Y yo he visto casos, por ejemplo, de edificios que tienen solamente un solo frente hacia la calle, o terrenos que tienen de relación 1:3 o 1:4 entre frontera y fondo. Entonces es bien complicado resolver problemas de iluminación en ese tipo. O sea, nosotros como proyectistas estamos casi atados de manos. Pero hay algunos complementos, Marco, arquitecto, en cuanto a las dimensiones, que sí ahí está el problema de la primera pregunta que te comentaba, de cómo tener injerencia de una iluminación natural y ventilación hacia los primeros pisos. Y evidentemente, si estamos sacando esa proporción áurea que tú lo estás mencionando en cuanto a los terrenos, evidentemente entonces ninguno de estos terrenos sería pues idóneamente propicio para hacer una vivienda rango multifamiliar. No, mira, te cuento un dato. En otros países normalmente los edificios en altura se construyen bajo ciertas condiciones. Correcto. Y no hablo de la parte constructiva propiamente dicha, sino a nivel urbano, ¿no? Por ejemplo, lotes que tienen un área mínima determinada, por lo menos 2 o 3 frentes libres, tienes que tener retiros en por lo menos 4 en los 4 lados para que puedas cumplir con todas las condiciones necesarias de iluminación. O sea, no es tan sencillo como coger un lote medianero en cualquier urbanización y pretender ahí hacer un edificio de 6, 7 niveles.
Nosotros lo hacemos porque nuestras normas son bastante blandas, las autoridades también, entonces bueno, todo el mundo hace lo que quiere, pero en otros países no es tanto así. Y por eso es que las condiciones de iluminación son mucho mejores, ¿no? Cuando te escuché hablar esto de los frentes, me viene a la mente un lote urbano, contextualmente hablando Trujillo, y cómo se puede levantar una edificación multifamiliar sería bueno, en lo personal, no, ahí está el detalle del criterio del proyectista. En tener una edificación que con sus retiros evadir un poco los pozos de luz y solamente tener los retiros pertinentes para tener pues lo que es el área libre que el reglamento o la municipalidad, los parámetros, mejor dicho, te lo demande, pues, Claro, ¿no? Qué bonito sería eso, pero lamentablemente muy pocos. Lamentablemente sí, pues en nuestro país no hay ese tipo de condiciones. Las normas que existen, sí, la normatividad vigente es bastante vaga en ese sentido, ¿no? El área estrictamente necesaria, sí cumple con las condiciones de iluminación, pero lo deja de una manera muy abierta, ¿no? Entonces te da pie para que las soluciones sean extremas, ¿no? ¿Cómo estarán alarmantes todos nuestros amigos que tienen sus constructoras y se dedican a la construcción? Pero es bueno reflejar esto y plasmar urbanamente hablando que hay terrenos que realmente sí merecen, pues, ¿no? La ciudad tiene una estructura urbana que señala claramente dónde deben haber edificios en altura, ¿no? Y te lo da la densidad, R alta, etcétera, ¿no? No, pero cuando empiezan a aparecer edificios en una zona donde no les corresponde, ahí es el problema. Wow, Marcos. Este es un tema tan complejo, pero tan bueno de resaltar como estamos haciéndolo para que pongamos tener un indicador como criterio al diseñar este tipo de proyectos. Considero que en realidad las viviendas multifamiliares van a crecer aún más porque demográficamente estamos creciendo. Trujillo abismalmente. Pero ojo, el hecho de que crezcamos, está bien, la ciudad está creciendo, sí, ¿no? Pero también tiene que haber una condición, claro, a la par con el desarrollo, ¿no? Y crecimiento y desarrollo no es lo mismo. Claro. No es lo mismo, ¿no? Sí, hemos crecido bastante, pero necesitamos de que también se le ofrezca al usuario una calidad de vida que está en función de la luz, de la ventilación y todo lo que estamos hablando. Tú lo has dicho, palabra clave, calidad de vida. Y eso es lo que este tema demanda para todos los usuarios. Calidad de vida a uno para que ellos pues tengan ese tipo de confort ambiental. Así es. Marco, tú sabes que el tiempo en la televisión es tirano. No sé, las personas que nos están sintonizando, están viendo algún fanpage, una página que te puedan contactar, un Facebook, no sé, alguna red, amigo. En el Facebook estoy con mi nombre, Marco Rebasa Rodríguez. Marco R. Y mi correo es mawr10274@hotmail.com. Y abajo en la pantalla va a aparecer ese correo. Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos en este programa con un tema tan interesante que te vamos a volver a invitar en realidad porque queda corto. Hay que hablar muchos criterios más para desarrollar un poco, tener una idea más global de este tema, ¿no? Gracias, Marco, por la deferencia y nosotros, gracias, chicos, también por la invitación. a ti, Marquito. Siempre es un gusto hablar sobre los temas que nos competen, ¿no? Y más si están en boga. Muchas gracias, Marco. Gracias. Y nosotros nos despedimos, chicos, hasta el otro viernes aquí en su programa Construyendo Ideas con JC.